Cartoon Network es la clásica cadena televisiva que cualquiera de nosotros ha visto por lo menos una serie de allí que ha marcado en su infancia tanto de generaciones antiguas como nuevas, con historias que va desde el entretenimiento hasta tener series donde su historia es bastante llamativa de lo que se va desarrollando en sus capítulos. Y como se dice en aquella frase, una buena historia debe tener un buen villano, o eso pasa en la mayoría de los casos. Y aquí estoy yo de enfrentar a dos villanos que llevaron el peso de la trama por sus acciones, un hombre de negocios que obtuvo contacto con vida alienígena contra el maestro que quiso destruir el universo solo porque su equipo de voleibol perdió por culpa de un mapache. ¿Cuál es el motivo de que estos dos supervillanos se enfrenten? Porque quiero. ¡Mapache, qué porquería! Y no tienen que hacérmelo recordar, sé que es una comparativa random por los motivos de ambos villanos que no cuadran nada. Entonces, ¿para qué hiciste este video, maldito idiota? Si no tienen similitudes. Porque se me dio las ganas de querer usar a ambos villanos, porque el primero ya tengo reservado un análisis a otro villano de la serie y el otro para no usar siempre al mismo villano de un show más, sino de querer innovar que hay más personajes poderosos en la serie. Así que preparen su desayuno, que va a llover vergazos. Antes de la llegada y primera invasión de los Ultralinks por la amenaza universal conocida como Makino hacia la Tierra, Miles Dredd era compañero de Jim McGrath, Mogli y Ferus a formar la agencia conocida como ET para proteger a la Tierra de ser consumida por el Devorador de Mundos. Ellos ayudarían a Jim de poder crear el proyecto Morphos como última opción de derrotar a Makino si es que ellos fallaban por proteger a la Tierra, pero salvando el universo de dicha amenaza. Miles participaría en el conflicto que Ted tuvo de defender la Tierra durante la primera invasión de los Ultralinks, presenciando el poder de la turboenergía. Mientras observaba que su compañero creaba dicha energía para el bien, él pensó en sus propios bienes, de usarla como recurso millonario y hambre de poder, lo cual decidiría crear una máquina capaz de absorber todo ese poder para él mismo. Sin embargo, esto cometió el error del proyecto de la turboestrella, lo que condenó la vida de tanto de Miles y de Jim. O eso es lo que se pensaba antes después de 16 años, donde sería dueño de industrias transhumanas buscando energía suficiente para vivir, lo que hallaría con el hijo de su viejo compañero, Max McGrath. Él estaría involucrado en todos los eventos ocurridos en la primera temporada, provocando la creación tanto directa como indirectamente de los villanos, que le serían un dolor de cabeza tanto de Max como NT. Se aliaría con la raza de los Ultralinks, siguiendo a su líder Makino para gobernar el mundo, pasaría a algunos eventos donde buscaría la turboestrella y sería encerrado temporalmente en ET hasta su huida en la última invasión de Makino en la Tierra, activaría el proyecto Morphos para regresar después de la derrota absoluta de los Ultralinks y Makino para querer destruir a Max Steel, y ET con el proyecto inicial de la invasión, lo traicionaría a ver que este falló su plan de derrotar de una vez a Max, pero sin embargo Morphos volvería después de la muerte a rebelarse contra Dredd, usándolo como experimento para su plan de dominación mundial, se aliaría con su peor enemigo y demás villanos para detener a la amenaza de Morphos, de convertir a todas las personas iguales a él, cosa que lo lograrían y sería su última participación hablando con su amigo. Pudo humillar a Max McGrath en su modo turbo fuerza en su primer enfrentamiento, siendo que solo le bastaría un disparo para mandarlo a volar y derrotarlo fácilmente. Incluso puede basurearlo en un combate mano a mano, provocándole daño en el transcurso. Siendo que desde en ese mismo capítulo Max soportó una explosión que se vio desde la altura de las nubes de la ciudad, que las hizo desaparecer a estallar haciendo que el cielo se vea brillante, alcanzando una altura mucho mayor que el de las nubes. Cosa que se comprueba a ver a Dredd sobreviviendo aunque con severos daños por la sobrecarga de la turboenergía. Humilló a Troy Winter ahora convertido en Extroyer de un ataque casual y teniéndolo como su perro servicial, siendo que anteriormente había presenciado a Extroyer derrotar a Elementor de Tierra, soportando sus ataques y logrando dañar al enemigo. Y sobre todo, en este capítulo igual pudo dañar y equiparar el modo turbo fuerza de Max, siendo que posteriormente Max de un disparo normal pudo reactivar un misil nuclear, cosa que Dredd hubiese igual logrado.
significa que necesitábamos un impacto de energía turbo para potencializar mi experimento. ¿Y por qué gastar mis reservas cuando te tenemos a ti? Y en ese mismo capítulo Max en su modo vuelo soportó de lleno toda la explosión del misil, que su destrucción llegó a verse desde el espacio y que estos podrían destruir la costa este. Los satélites detectaron a Dredd en el desierto. Está activando varios hilos, cada uno con este contenido. Madre de Marte. Hay suficiente pólvora ahí para volar toda la costa este. O cada transmisor que hemos posicionado en el planeta. De algún modo, Dredd entró a la red. ¿El qué? Y esos fueron hechos para soportar una explosión nuclear. Ningún misil regular podrá eliminarlos. Supera a Jason Naub como saco de boxeo semanal, siendo que este le tiene un enorme miedo que prefiere servirle lealmente a Miles Dredd que de enfrentarse a este, siendo que este obtuvo mejoras para poder dañar y mandar a volar a un Max Steel más fuerte que de los anteriores capítulos. Logró destruir y despedazar el cuerpo de Saitro como un juguete, más lo veía una molestia que de un desafío, otro personaje más que tuvo sus mejoras para equiparar la fuerza de otros Ultralinks que superaban el nivel de Max de los primeros capítulos. Algo mejor es que el Ultralink que se vinculó con una de las armas que portaba Miles Dredd pudo deshacerse del modo turbo cañón de Max con un simple disparo, cuando desde su primer uso se tanqueó los ataques combinados de LS4 Elementors y luego prosigue a bajarse a los 4 Ultralinks con tremenda facilidad. Dicho poder que aunque potente, fue robado por Dredd como su suministro en su modo turbo fuerza. Para que se hagan una idea del poder que tuvo Max en los finales de su primera temporada, anteriormente su modo turbo fuerza era completamente humillado por la fusión de los 4 Ultralinks llamado Ultra Elementor, de hecho así lo era desde sus primeros enfrentamientos con dicha fusión ante todos los modos que tenía Max, a ser luego superado en los capítulos finales ante el modo cañón, pero luego solo le bastaría su modo turbo fuerza para apalearlo e incluso destruirlo con un golpe. Cosa que Dredd lo haría a poder detener la fuerza de Ultra Elementor fácilmente. Aunque el mismo Dredd se potenciaría con más turbo energía, tanto así que logró humillar de peor forma el modo fuerza de Max que había sido usado en anteriores episodios para superar la amalgama de los 4 Elementors. Y sin ir con rodeos, la fuerza de este Ultralink era la suficiente para destruir la cápsula que contenía a un toxón potenciado por toxinas que contaminarían todos los océanos del planeta. ¿Hubo suerte, jefe? No. ¿Y el estado actual? Nada bueno. Todo el planeta se vuelve tóxico rápido. Es la peor pesadilla de los ambientalistas. Creo que no he dejado muy claro cuán poderoso me he vuelto. No solo puedo destruir su océano, destruiré todo el planeta. Cosa que lo lograría y revertiría en cuestión de simples segundos, recorriendo la circunferencia de todo el planeta en tan solo 14 segundos, señores. Esta hazaña se puede usar como energía cinética. Veamos que el agua pesa unos 3 billones de toneladas sobre todo el planeta, pero a tomarle un cierto tiempo, solo se tomará la mitad de su peso. Usando que si fuese con todo y sin rodeos, recorrer toda la circunferencia en 5 segundos, obtenemos este resultado y así obtenemos los kilotones. Por obviedad la cápsula estaba hecha para contenerlo, lo cual se le puede dar un doble. Y Ultra Elementor pudo destruir fácilmente, lo cual se puede dar otro doble, saliendo con un nivel de 15.000 kilómetros. Como dato extra, si usamos todo el peso sale un nivel de 19.000 kilómetros, fuerza que Max logró superar y nivel que Miles deja en ridículo con un simple ataque. Y esto es porque Max a pasar el tiempo, estaría haciéndose más fuerte en cada capítulo, cosa que el propio Dredd lo confirma. Elementor va a fallar, como lo hizo durante la primera invasión. ¡Insolente! ¿Cómo te atreves? Los poderes de Max Steel, sin mencionar su determinación, aumentaron. Y que es más peligroso que nunca. No por nada pasó de necesitar ayuda externa de Ben Gunn y de formular una estrategia de plantarle cara al Megalin conocido como Metal Elementor. Allá de plano hacerle frente usándolo como bola de boliche, basureando tanto al Megalin como los 4 Elementors unidos a la vez solo usando el modo turbo fuerza y siendo capaz de mandarlo a volar usando el modo turbo cañón hacia un volcán.
dicho poder que fue robado anteriormente por Dredd, cosa que lo haría igual humillar de forma notable a los Ultralinks presentados de la segunda temporada. Sin embargo, su mejor hazaña y la que le da a su respectivo nivel es de robarle las energías a Max en los finales de la segunda temporada, y no es como de las anteriores veces que absorbió un poder que puede cubrir ya toda la superficie de la Tierra, sino una capaz de bajarse decenas de planetas. Para comprobar mi punto es que Max en esos momentos podía hacer un hueco más grande a la nave Alpha Link de Makino con el disparo de la turboestrella, un poder equivalente a los planetas que consume. Si vieron antes mi versus con el Conquistador y Devorador de Planetas, ya deben de saber que la sincronización con el Alpha Link es de consumir incontables mundos en el universo, siendo que nuestra Vía Láctea tiene unos 6.000 millones de planetas terrestres como el nuestro, cosa que el propio Miles Dredd lo admite. Su registro es impresionante. Sin número de mundos devastados. Millones de civilizaciones aplastadas. Decidir unirme a él no fue difícil. Y no debería ser el único. Y este dato es importante ya que en sí esos escudos soportaban impactos de ese calibre. Creador, los escudos bajaron un 27%. ¿Cómo adquirieron semejante artillería? Creo que eso llamó su atención. Ahora acabemos con esos escudos. Los escudos bajaron un 39%. O incluso pueden soportar sus propios disparos en poco tiempo. Siendo que este mismo láser se usaba anteriormente cuando el Alpha Link destruía y consumía los planetas como Tachyon. Y que en este punto, Max podía bajarse la fusión de los 5 elementos de un disparo que los destransformó con tremenda facilidad. Y ha de saber que tal solo el modo base de un Max sumamente debilitado y agotando casi toda su turboenergía soportó la destrucción del Alpha Link estando en el centro principal de la explosión. Así que se le podemos catalogar a Dredd en un nivel Arc Planet de decenas hasta centenas de Júpiters. Para complementar su apartado de durabilidad, que está por muy encima de su misma potencia, un misil nuclear ni le causa el más mínimo daño, y hay que recordar que tiene una tecnología por mucho mayor que cualquier vista en la serie. Y soportar los múltiples ataques del villano Morphos, que aparte de que le robó sus mismos poderes, ya había demostrado una superioridad a un Max mucho más poderoso que de las 2 temporadas y que había superado ya por bastante a Makino en su mejor punto, lo cual se puede dar una resistencia y durabilidad mayor que la potencia que maneja Dredd. En la velocidad iré directo a grano a su mejor feat, que es superar y blitzear el modo turbo velocidad de Max, que este ni se percató del movimiento que había hecho Dredd aún cuando lo tuvo enfrente. Para este punto, Max podía interceptar y burlarse de forma notable el desplazamiento de las naves Ultralinks, siendo que dichas naves pueden cruzar desde una distancia más lejana que la galaxia de Andrómeda en tan solo semanas. Para darle el beneficio de la duda, digamos que a lo mucho tardan un solo día, debido porque tienen pendiente más invasiones en los incontables planetas que solamente la Tierra. La velocidad máxima de estas naves serían de unos 1000 millones de veces superior a la velocidad luz. Max a poder humillar varias de estas naves en su modo turbo vuelo sería 2 veces superior, siendo 3000 millones de veces superior a la luz. El modo velocidad, como su propio nombre dice, es el más rápido, dando una velocidad de 7000 millones, dicho modo turbo que fue humillado por Dredd, siendo este unos 14000 millones de veces superior a la velocidad luz, pero sin embargo Dredd superaría dicha velocidad en tan solo su forma base, lo cual se puede dar un doble, obteniendo a final unos 29000 millones de veces, superando la velocidad de la luz. En el campo de su intelecto, fue uno de los fundadores de ET y se ha presentado con tecnología superior a la convencional y extraterrestre, ha engañado en muchas ocasiones a todo ET de un falso plan para ponerlo a prueba, incluso de engañar toda una especie super avanzada como los Ultralinks para que crean que les sirve lealmente. Entonces trabajamos de nuevo para Dredd. ¿Por qué? Sí, solo reconstruyamos esa cosa y vayamos de nuevo por Max Steel. ¡Ignorantes! Dredd es más listo de lo que aparenta. Cuando atacamos por segunda vez a Max con ese rayo, debió surtir un efecto inmediato, y no fue así. Estos esquemas eran falsos. Parece que Dredd confía en nosotros.
igual que nosotros en él. Ciertamente. Ha manejado armamento súper avanzado y es un manipulador experto como se vio anteriormente, lo cual sin extenderme, se le puede catalogar con una inteligencia alta hasta ser un genio. Absorción de turboenergía, potenciador y volverlo energía negativa. Red le ha robado la energía Tachyon a Max, que aparte de darle un plus a sus capacidades físicas, le da ciertas habilidades. Vuelo más el control de la electricidad, siendo capaz de lanzar potentes rayos eléctricos, que pueden dañar a personajes como Jason y tenerlo a su merced. Transmutación y creación de armas, siendo capaz de crear un cañón desde su brazo lo suficientemente poderoso para dañar a personajes de la talla de Max en su modo turbo fuerza y más adelante es capaz de derribar a un Max mucho más poderoso que de los anteriores capítulos. Cabe recalcar que es dependiendo de la potencia que Dredd use a la hora de disparar. Bola de fuego o energía que puede causar una explosión que logra alcanzar un buen rango en el terreno. Parálisis y levitación, a través de sus rayos puede levantar a las personas a nivel de Jason Nauck con solo una mano. Esto igual lo puede hacer con cosas como lo es un autobús. Puede desactivar la tecnología como lo hizo con Steel desactivando su movimiento y sistemas, aun cuando proviene de una raza mucho más avanzada que la nuestra y debería escalar de Max que puede desactivar tecnología. ¡Qué pena! Ahora tu turbopoder ya no tiene el efecto que solía. Al menos no en mí. ¡Ya hice mejoras! Escudos de turboenergía, Dredd debe escalar de esto a absorber en cada aparición suya la energía Tachyon que lo hace más poderoso. Creación de tecnología y análisis de información, creando unos bichos para escanear a Ferus de los datos de Tech. Y por último, cápsulas, capaz de poner preso a seres como un Morphos debilitado que por lo menos debe escalar en una talla continental, siendo todo por Miles Dredd. El señor Ross era un profesor de deportes y de física que había enseñado por años en una escuela, por no ser que estaría trabajando en una máquina de tiempo para viajar en el pasado para cumplir dos cosas en su viaje. Primero, haciendo que su equipo haya podido ganar en el partido de voleibol que había perdido porque el mapache había interrumpido a todos en la sala, haciendo que el equipo de la otra escuela gane. Y de cobrar su venganza contra el estudiante que más odiaba en esa situación, cosa que haría primero cuando estos explotan el laboratorio y tengan de prisionero a Ross, debido a que los chicos querían construir la máquina de tiempo para que Mordecai sea aceptado en la universidad, pero terminaron creando el tiempo hornado por accidente. En el futuro Ross pondría en peligro el universo con el tiempo hornado, necesitando el viaje en el tiempo para evitar su creación, de no ser que Ross igual viajaría para que se origine. Luego sería derrotado por el dúo del parque después de reconciliarse y su plan de querer destruir la línea de tiempo sería arruinada y todo ese futuro apocalíptico dejaría de existir por el Rigby del pasado que se había disculpado con el profesor Ross de su época, dejando sus deseos de venganza hacia el mapache y todo se arreglaría por unas simples disculpas. Esto sería la historia del señor Ross. Puede emparejarse con la fuerza de un personaje como Mordecai, aunque posteriormente demuestre soportar los ataques de un Mordecai serio y enojado en toda su cara. Aunque luego de una pequeña escena de reconciliación de Mordecai y Rigby, ambos serían basureados cuando Ross se puso realmente serio y no se anduvo con mamadas para demostrar su superioridad ante los dos miembros del parque, dañando considerablemente a los dos y encima riéndose de esto. Se puede quitarse encima Rigby fácilmente. Y nuevamente demuestra la superioridad de los dos protagonistas, sometiendo a Mordecai con una mano y burlándose de la fuerza que Rigby disponía que apenas lo empujó.
aunque con anterioridad con la ayuda de Mordecai del futuro, fueron capaces de humillar a todos los miembros del parque en cada fragmento de la película. Eso va incluido a los más fuertes como Skits. Aparte de escalar a la versión futurista de Mordecai, que logró bapalearse tanto a Benson, Papaleta y su versión más joven. Al final todos fueron dejados en el suelo como si fuesen un chiste para Ross. Luego soporta el disparo de la pistola que fue capaz de hacer retroceder a Mordecai malvado y dañar considerablemente a Ross. Si ya vieron el anterior video que se ha hecho, sabrán que superar a los miembros del parque no es cualquier cosa. Hablamos de los tipos que en cada capítulo destruyen todo el lugar por mero accidente, que con cálculos llegarían a ser una talla de por lo menos continental, algo que hacen diariamente. O que desde la primera temporada el dúo soportó por sí un micro agujero negro de antimateria solo, saliendo con daños superficiales y quemaduras. O que todos los miembros soporten sin problemas los golpes de un personaje como el martillo, que posee una potencia del Arc Planet considerable, al mostrarse por encima del dios del baloncesto, un ser mágico lo suficientemente poderoso que puede cubrir la distancia de la Tierra con su luna y hacer temblar dicha distancia como efecto colateral, cosa que el martillo puede superar con sus golpes, que ni siquiera con dicha potencia no fue capaz de dejar a los miembros del parque en el suelo, esto siendo desde sus inicios, cosa que Ross fue capaz de ignorar estos con una mayor experiencia a base de sus propias manos. Y por si no se quedó esto claro, básicamente todos los miembros del parque pueden equipararse o de plano ya superaron dichos estándares físicamente desde la salida 9B, derrotando con mayor facilidad a todos los enemigos que se habían enfrentado con anterioridad. Y como recordatorio, esto solo fue el inicio de la cuarta temporada, que para complementar más el nivel planetario, capítulo posterior del dios del baloncesto, Mordecai y Rigby fueron un tipo de singularidad como un agujero negro para el mundo Cole. Cheque esto, señoría. Estos gatos han movido el balance de lo cool en el universo. El balance de lo cool está tan denso en el parque que implosionó una singularidad cool, un agujero negro donde lo que no es cool puede escapar. Y ellos son tan cool que deben ser castigados. ¿No sería una hipérbole? Se entendería que lo fuese si de primer lugar, en vez de querer hacerlos menos fabulosos, querían asesinarlos a representar un peligro para el universo. Bien, Benson, ¿Mordecai y Rigby son cool? ¿Esos dos son cool? Benson, esto no es chiste, viejo. El destino del universo pende de un hilo. Contesta la pregunta y recuerda, mentir bajo juramento no es cool. Para más detalle de qué tan exagerado es el nivel Arc Planet, es que todos los miembros del parque soportaron sin ninguna complicación de la destrucción de la salida 9B, estando en el epicentro de la explosión. Cosa que a sus demás villanos no se puede decir lo mismo con solo reingresar la entrada. De hecho, esto estalla en simples cosas pequeñas como un simple detonador. ¡Ya sé que está aquí! ¡Venga de inmediato y haga su examen de historia de los Estados Unidos! Lo haré cuando quiera, que es nunca, anciano. Si no viene en este preciso instante y hace el examen, voy a volar la Tierra con este detonador. Oigan, ¿qué? ¿Puede hacer eso? Sí, sé que no he sido el mejor estudiante en el pasado y usted siempre me ha seguido explotando planetas por culpa mía. Pero ya no quiero escapar de mis problemas. No culpe a estos chicos por lo que hice. Hicieron todo por ayudarme y no es su culpa que yo sea una máquina de fiestas imparable. Es momento de hacerme responsable por mis acciones. Por favor, sin importar cómo salí en el examen, prométame que no explotará la Tierra. Esto, igual que el anterior personaje, debió haber destruido incontables planetas en el universo, que nuestra galaxia posee unas 6.000 millones. Para justificarlo mejor, mientras que Ross soportó de mejor forma el disparo de una arma en el futuro. Los miembros del parque fallecieron con un simple disparo de estas armas de menor calibre y potencia, siendo entre ellos miembros como Musculoso, Papalete y el mismo Skip, alguien que con anterioridad había matado a Rigby. Y ya deben de ubicar la fuerza que posee personajes como Papaleta. O Musculoso.
No sé qué sucedió. Sí, claro, quieres engañarnos. ¡No es eso! Sí, tengo un par de costillas adoloridas por ti. No dejaste de golpearme hasta que fingí estar muerto. ¡Aplastaste mi tren a escala! ¿Cómo es que sabías en dónde vivo? O dejar ya sin dudas del nivel planetario, claramente uno de los primeros villanos se hace llamar el Destructor de Mundos, siendo reconocido como una amenaza para el mismo Skids. ¡Oh! ¿Quién liberó al Destructor de Mundos? ¡Qué buen espectáculo! Vamos a buscar a Skips. Oye, Skips, oye. ¿Y ahora qué hicieron? ¿Qué? Nada. Ignoraron mi nota, ¿verdad? ¿Una nota? ¿Qué nota? ¿Te refieres a una nota muy... ¡Juntos! ¡El Destructor de Mundos nos matará a todos! Sin contar que solo su presentación pudo quitarse encima a Mordecai y Rigby. Aparte que uno de sus rayos dejó fuera de combate a Skids. O incluso puede soportar potencias iguales a la suya. ¡Sí! ¡Golpear los botones funciona! ¡Acábalo ya, amigo! Y como complemento, en el episodio piloto todos soportaron la desaparición de un agujero negro. Ya que no pueden decidirse, y hasta el momento llevan 100 empates seguidos, lo que ocurrirá ahora es que me comeré su premio. Y sí, esto es escalable, siendo el nivel para el top media de los villanos de un show más presentados por anterioridad. Y ya saben que aún teniendo más experiencia, todos fueron basureados por el señor Ross sin el más mínimo esfuerzo, lo cual se cataloga con un nivel final del Arc Planet demasiado potente. En su aguante, es el clásico personaje que puede durar horas a lo largo de los eventos de la película, no solo viajando en el tiempo, sino de cometer sus actos en todo momento y a la hora de pelear, pero con la ya típica durabilidad, que con el daño acumulado puede bajar a unos minutos, pero lo soluciona a través de un objeto que se hablará más adelante. Ahora podemos ir directamente a las hazañas de velocidad que no fueron calculadas anteriormente por no ser el mejor FEAD del anterior personaje, pero aquí ya se puede decir exactamente. Escala de Mordecai y Rigby que pueden viajar desde la Tierra hasta Marte en cuestión de simples segundos y sin ese propósito, si decimos que a lo mucho tardaron 2 segundos de recorrer dicha distancia, o sea unos 54 millones de kilómetros, sería superar 91 veces a la velocidad de la luz. Si Mordecai recorrió una distancia mayor que todos los planetas del sistema solar en 16 segundos, eso sería por lo menos de una velocidad del casi 300 veces superior a la velocidad de la luz. O escalar perfectamente de Chlorgrain, reaccionando fácilmente a sus ataques y siendo más veloces que este último en la pelea apenas sabiendo manejar los puños justicieros. Y se había visto con anterioridad como el bebé malvado mataba a uno de sus hermanos que apenas se pudo percatar de su ataque después de recibirlo en frente suyo. Siendo que este bebé por obviedad debía superar a sus otros hermanos, a ser quien más tenía oportunidad contra su gemelo malvado, siendo que los demás bebés interceptaban las naves del ejército de Ross con la dificultad de ser un campo muy aleatorio de enemigos. Dichas naves que pueden recorrer distancias interestelares en cuestión de segundos en el espacio. ¡Llévame al sol para no estar tan triste como ahora! Celdas de combustible en estado crítico. No entiendes. ¡Dame Tesia! ¡Dame Tesia! Piloto automático en ruta a estación de recarga. Y que Chlorgrain puede viajar entre sistemas solares después de su pelea con Skips. Algo que otros personajes igual lo pueden hacer, como el caso de Tecno. Cosa que Mordecai y Rigby eran capaces de reaccionar fácilmente desde las primeras temporadas. Y para darle más coherencia a su velocidad, los villanos igual pueden equipararse a pelearse contra los bebés de la eterna juventud. Si los personajes pueden reaccionar a ataques que recorren unos 42 años luz por segundo, le darían una velocidad de 1000 millones de veces superior a la luz.
Esto a ser algo casual sería el doble, unos 2.000 millones de veces a la luz. El hermano malvado superó fácilmente la velocidad de estos estando únicamente quieto, siendo unos 5.000 millones de veces superior a la luz, y Rosa superar a todos los miembros del parque a la vez, sería de 10.000 millones de veces superior a la luz, siendo su velocidad final. En su campo de intelecto sobresale bastante. Antes era un profesor de ciencias y física antes de volverse un villano. Es cronológicamente el primer personaje de haber creado los viajes en el tiempo de la serie solo, basándose de lo que hizo un personaje de una película que vio. En el futuro creó una tecnología súper avanzada para controlar el tornado tiempo para destruir toda la línea del tiempo y de tal caso, planeó una forma de que él no pueda morir en el pasado aún destruyendo la historia pasada, si entre ellos estaban sus antepasados. Así que prácticamente hablamos de un genio con los viajes en el tiempo de la tecnología. En su ingenio de peleas se puede decir lo mismo anteriormente. Venció a un tipo como Papaleta, que entrenó en la lucha libre desde joven, a los demás miembros del parque, quien tenían experiencia con todo tipo de seres sobrenaturales y el más importante a Skips, un personaje inmortal que lleva más de 300 años, viviendo y combatiendo con todo tipo de oponentes desde una etapa más joven, y ha sido escogido para defender a los bebés de la juventud y de proteger el universo. Aparte que Rosa ha puesto a las cuerdas a los Rangers espaciales en el futuro que se necesitó del viaje al pasado para detenerlo. Así que el IQ de este villano es bastante sobresaliente en ambos campos. Pistola láser. Supongo que no se puede decir algo que no se haya dicho antes. Literalmente es una arma futurista que niega la resistencia de personaje Lark Planet y posee propiedades lumínicas, aparte de un manejo sobre esta, aunque el guion hizo que tuviese mala puntería a propósito para que la película tuviera un final feliz. Creación de escudos. Como su nombre lo dice, puede crear escudos que lo protege de disparos del calibre de un gran planeta. Pelota saque o explosiva. Como su deporte favorito, es una mini bomba que puede matar a personajes como Benson en el futuro de un tiro. O ignorar la resistencia de Mordecai del futuro, quien supera en todo aspecto a su versión original. Creación de portales. A través de su tecnología, puede abrir portales a diferentes partes del tiempo para pasar más rápido de un lugar a otro, como pasó de poner una nueva máquina de tiempo para que las versiones pasadas de Mordecai y Rigby puedan originar el tornado tiempo y que su plan se cumpla a la perfección. O puede aparecer épicamente como toda presentación épica de un villano de un show más. Teletransportación. Puede estar en diferentes partes del lugar de forma instantánea para agarrar de sorpresa a sus oponentes en peleas cuerpo a cuerpo. Collar rebobinador y resurrección. A través de su collar que creó, puede atrasar unos 10 segundos en el tiempo para recuperarse de una herida mortal o regresar desde la muerte, volviendo incluso con más energías con anterioridad. Lo jodido de este collar, que aparte de ser muy resistente, puede funcionar incluso si es cortada por la mitad. Puede resucitar incontables veces a su dueño, aún siendo una cabeza blanca y tenga disponibilidad de mover el resto de su cuerpo, aunque puede ser más perjudicial para Ross en estos casos. Esto sería todo lo demostrado por el señor Ross. Ya presentado el nivel de ambos personajes, podemos ir la comparativa, primero viendo el nivel de los personajes que escalan. Red soportará ataques de nivel ciudad hasta nivel isla desde sus inicios, pero no es algo nuevo que se haya visto y superado en el universo de un show más de forma casual. Eso sí, Red ha superado a seres que superan la destrucción de grandes continentes en los inicios de la segunda temporada, pero nuevamente, es superado por las hazañas planetarias que tienen el dúo del parque en sus primeros días del trabajo. Red puede absorber la turboenergía y equiparar parte del poder de Max, quien puede desactivar los escudos del Alphalin con el uso de la turboestrella, una nave que iguala el tamaño de planetas y ha consumido incontables de estos a través por el universo por 16 años, pero otra vez, no es algo que se haya visto en la serie con entidades que pueden hacer temblar de forma casual la distancia que cubre todos los planetas del sistema solar, y lo que hace el Alphalin lo iguala a pequeñas cosas como una bomba de miniatura portada por especies no tan avanzadas como la tecnología del señor Ross.
Eso sin mencionar las menciones y detalles que hacen que el nivel Arc Planet de los personajes de un show más tengan sentido y le sumen de qué tan exagerado superan dicho nivel, rozando las siguientes categorías del nivel planetario. Lo que viene a caso es que mientras Dredd puede equiparar y robar la turboenergía de un personaje como Max, pero no puede vencerlo de todo, ya que al final Max a lo largo de los capítulos ha superado a sus anteriores enemigos desde la llegada de Makino. Dredd solo puede con un personaje de esa talla, mientras que Ross puede humillar a 6 tipos Lark Planet como un juego, personajes que igual que Max, superaron a los enemigos de sus anteriores temporadas desde la salida 9B y que hasta las armas de Ross son capaces de ignorar esa resistencia a esos mismos personajes desde una etapa más adulta, entrenada y más experimentada que las vistas de las primeras 6 temporadas. A lo que quiero llegar con esto es que, el nivel Arc Planet de Ross es mucho más exagerado y explícito que el de Dredd, ya que uno apenas puede con un personaje de ese nivel, mientras que el otro pudo humillar a 6 personajes con ese nivel de un verso con entes que pueden replicar lo que hace la nave Alphalin de Makino. Pero en cambio, en cuestión de aguante Dredd soporta mejor los ataques de entes muy superiores a él como lo es el caso de Morphos. Dredd no es fácil de hacerlo caer por más daño acumulativo que le hagan, mientras con Ross por una simple estrategia lo puedes dejar fuera de combate en segundos, y si este sigue continuando para pelear es debido a su collar que lo beneficia. En velocidad cualquiera puede darse cuenta que Dredd le mete un blitzeo siendo casi 3 veces superior a la velocidad de Ross, escalando de Max, alguien que intercepta naves que viajan entre distancias intergalácticas. Ross llega a los 10.000 millones, mientras Dredd roza los 30.000 millones. Pero el problema viene que aunque sea más veloz, ni sus rayos le van a hacer algo a alguien que soporta cosas peores, sino que entes inferiores son capaces de soportarlo fácilmente y si de alguna forma lograra dañar de gravedad a Ross, su collar rebobinador hará que rápidamente vuelva al combate, siendo que este objeto puede funcionar aún si su usuario le cortan la cabeza y a comparación de Rigby, Dredd no tiene ninguna arma que cause daño cortante en su arsenal para poder replicar lo que hizo el mapache. Así que descartemos toda arma que Dredd pueda crear en la batalla porque aparte de que no podía causarles un daño grave, estas son muy lentas ante la velocidad de Ross. Eso igual viene con su bola de fuego, creación de explosiones y su paralizador de energía, que si bien este puede ser útil para inmovilizar a Ross, este puede simplemente teletransportarse y salir del problema, aparte que esto lo utiliza en combate para confundir a su enemigo en donde estará. Eso también haría que cosas como la cápsula sean completamente irrelevantes en una pelea. La creación de escudos puede servir en un momento, pero poco a poco se romperán debido por la mayor potencia que ostenta el profesor de física y Dredd es alguien que va directo a grano. El vuelo y control de energías serían irrelevantes porque no le suman nada a alguien que aparte de teletransportarse, puede crear portales en diferentes partes del escenario que peleen, así que por más que lo intente, solo perdería el tiempo. Podrían pensar que Dredd simplemente le bastaría robarle las energías a Ross o desactivar su tecnología, cosa que haría a no funcionar las cosas anteriores y por la diferencia de velocidad, pero hay 2 puntos que hacen fallar estas 2 alternativas. En primera, Dredd no puede robarle las energías a personas comunes, tiene que ser muy específico la energía que puede robar como lo es el caso de Max. Y lo segundo, no lo niego, con eso puede desactivar todo el arsenal que Ross tiene a su disposición con un toque, pero en primera tiene que someter a la persona para hacerlo y al contrario de Max, Dredd no tiene esa habilidad de forma pasiva con cualquier objeto tecnológico. Por otro lado, Ross aunque porte sus armas, algunas le serían inútiles como su pistola láser que aparte de ser un mal tirador, no posee la velocidad para atinarle a Dredd y la podría arrebatar fácilmente. Su collar aunque útil, esto hace que lo resucite, si es que se confía lo suficiente, dejaría que Dredd se las ingenie para destruirlo o quitárselo, pues él sí tiene el aguante para durar un buen tiempo en las batallas. Pero Ross igual es alguien que sabe pelear bien en un mano a mano, no por nada venció a Skips, alguien inmortal que conoce y peleó con entes divinos e incluso a la propia muerte, que recordando, Ross la única vez que se confió fue por asuntos personales con Mordecai y Rigby, porque si es con alguien que no conoce, no duda y va directo a matar. Por más que Dredd tenga ventaja en la velocidad, eso no es algo continuo, ya que en el caso con Vengan, un tipo que es inferior a seres como Metal Elementor, se las ingenio para lidiar con Dredd con sus portales para hacerle una trampa a Dredd, y este incluso puede caer con estrategias simples que Ross, que con el uso de su teletransportador haría confundir a Dredd en cualquier sitio o algo más random y ridículo pero más efectivo sería hacer su saque.
esta bomba de miniatura puede ignorar la resistencia de Mordecai del futuro, alguien que humilló a su versión pasada y a los demás miembros del parque, que sí puede funcionar porque, de primer lugar, ¿por qué Dredd sabría que esa bomba es un peligro? Fácilmente se burlaría o la dejaría pasar, cosa que sería un grave error y Ross aprovecharía el momento para matarlo o hacer lo que dije, su forma de pelear, su armamento que es más eficaz, sumando a capacidades físicas superiores lo haría ganar a la larga eso, su aguante no será bueno, pero lo recompensa por su collar y que Dredd no es alguien que cualquiera puede subestimar, pero este es el resultado que saque y se puede ver, con Ross obteniendo la victoria. Oye, Rigby, ¿recuerdas cuando arruinaste el juego de campeonato? Ahora estamos a mano. ¡Oh! Así es como suenan ustedes, perdedores, y a nadie le agrada. ¡Oh! Y esto fue todo por hoy, si bien hace un buen tiempo no hacía un versus, de hecho este lo quería sacar después de otro enfrentamiento que estaba haciendo, pero por temas de querer evitar de mejor forma el copyright, y que la edición que tenía dejó de gustarme, tuve que hacerlo nuevamente y como este era más corto de hacer, lo decidí hacer, más que nada que en el anterior video me faltaron agregar algunas hazañas y este igual, pero dejaré descansar el universo de un show más, debido de las descargas que esta serie necesita para obtener sus feats y quizás la próxima vez que utilice a alguien de este verso sea con un personaje que ha sido anteriormente explotado en la comunidad solo que mal analizado y prefirieron irse a lo superficial de los episodios que aparece sin tomar en cuenta el scaling de todo su verso, pero será tema para otro video. Y pues, sería todo, esperaremos que este flojo suba el próximo versus en este canal o del contenido aparte, nos vemos en otra ocasión. ¿Tienes una idea mejor? Sí, la tengo. Thank you.